Buenas tardes, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. La palabra de reflexión para el día de hoy está tomada del capítulo 4 en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, desde su versículo 11 hasta el 16, que dice así en el nombre del Señor. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Damos gracias al Señor en esta palabra, y aquí podemos ver la preocupación del apóstol Pablo para con Timoteo. Y es que cuando uno comienza a leer este capítulo, uno puede encontrar lo que el Espíritu Santo, a través de Pablo, le manifiesta a Timoteo con respecto a los postreros tiempos. Y él decía que el Espíritu daba testimonio y hablaba claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y había algo que tenía que entender el joven Timoteo, y era que él tenía que tener cuidado de todo esto. ¿Y cómo iba a tener cuidado de todo esto? ¿Cómo iba él a mantenerse firme y fiel en el Señor? Siendo serio en la fe. Y por eso el apóstol Pablo dice que ninguno tenga en poco tu juventud, por cuanto para ese entonces, para esos tiempos, el ser joven no se tomaba mucho en cuenta, por cuanto la juventud no le parecía a esa cultura que era motivo de tomarse en cuenta, y mucho menos con el cargo que tenía Timoteo, que era un líder al cual el apóstol Pablo había enviado allí a ese lugar para corregir muchas cosas. Ahora bien, él le indica a Timoteo cómo debía ser su conducta, cómo debía comportarse, cómo debían ser sus palabras, cómo debía caminar ante una sociedad que para ellos la juventud era tenida en poco. Y a otra cosa también, les dice también a Timoteo, por cuanto ahora él sabe que estos tiempos eran tiempos peligrosos y que muchas falsas doctrinas también se habían levantado. Y la única manera de él guardarse, la única manera de él caminar firme y fiel al Señor era escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra, poniéndola por obra, exhortando, predicándola y viviéndola. Ahora bien, una de las otras de las recomendaciones que le hace el apóstol Pedro era que tuviera cuidado consigo mismo y con la doctrina, con lo que había aprendido del apóstol Pablo, lo que había mirado, lo que había escuchado, y cómo el apóstol Pablo le había enseñado. Por cuantos habían salido muchos maestros falsos de la palabra, y estaban hablando y estaban confundiendo también a muchos líderes. Y les recuerda algo: mira, Timoteo, ten cuidado tú mismo de la doctrina, porque si tú la guardas, si tú la pones por obra, esta verdad te va a dar salvación. Y no solamente a ti, sino a aquellos que te escuchen y también hagan lo mismo.
Entonces, para nuestros días, mis hermanos santos, nosotros sabemos que estamos en los postreros tiempos y hemos escuchado cuánta falsedad se ha levantado, cómo hoy muchos están conduciendo a la obra y a la iglesia del Señor, pero nosotros debemos recordar lo que dice la palabra, que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que no ha cambiado su palabra, no ha cambiado la manera de llevar el evangelio, no ha cambiado la manera de predicar, no ha cambiado la manera de conducirnos, no ha cambiado la manera de vivir en medio de estos tiempos, de esta generación maligna y perversa. Sepamos entonces, mis hermanos, los que estamos al frente, los que estamos liderando, que una gran responsabilidad tenemos, una con nuestra salvación y también con los que nos están escuchando, para que nosotros podamos liderar como debemos hacerlo y llevar todas estas personas a las cuales ahora tenemos, que nos escuchan, que nos siguen, a la presencia del Señor. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos, mis hermanos, y debemos siempre estar escudriñando la palabra, orando al Señor, pidiendo la dirección al Señor, para que el Señor nos siga ayudando y podamos con firmeza presentarnos al Señor y presentar a las personas, a la grey, a las cuales hoy estamos guiando. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos disfrutando del día que el Señor nos ha dado, en el nombre poderoso de Jesús.